Bienvenidos a un servicio más. Un cordial saludo a cada uno de ustedes que se están conectando. Y quiero decirles que estoy muy contento de que usted esté escuchando esta transmisión y de que usted pueda compartir. Ya sabe que nos encuentra en Facebook, en Seme La Roca, o en YouTube. También puede escuchar los videos y ver las predicaciones y compartirlos con sus familias y amigos. Y llegamos ya al último servicio del año. Y estamos en este tiempo dándole gracias a Dios, compartiendo ciertas cosas extraordinarias que Dios está haciendo en medio de adversidades. Y queremos terminar este año compartiendo una promesa. Y el título de hoy es Promesas en tiempos de adversidad, que es lo que Dios nos prepara para estos tiempos difíciles. Pero ¿qué les parece si nos acompañan en una oración en este momento? Así que cierre sus ojos, incline sus rostros y vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, Dios, porque eres bueno. Porque, Señor, a través de este año, tú, Señor, has sido bueno con nosotros, nos has cuidado, Padre, y te queremos bendecir y alabar. Queremos glorificar tu nombre y darte gracias, porque Dios, eres fiel. Eres un Dios compasivo, eres un Dios bondadoso y eres un Dios, Señor, que ha cuidado a cada uno de nosotros a través de este tiempo, Dios. Te pedimos que asimismo, Dios, este año que viene sea de bendición, pero también, Dios, que nos ayudes a vencer las adversidades. Y en este momento, Dios, queremos confiar y creer, Padre, en esas promesas que tú tienes en tu palabra para tus hijos, para nosotros, Señor. Oramos todo esto, dándote gracias y pidiéndote que nos hables a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, y toda la iglesia dice, amén. Amén, hermanos. Y vamos a comenzar este día con promesas. Y quiero llevarles a usted al libro de Lucas. Si tiene su Biblia ahí, por favor, vaya al libro de Lucas para que podamos descubrir una historia fascinante. Porque en este tiempo de Navidad, este tiempo que celebramos este acontecimiento mundial, este acontecimiento fuera de serie, que es el nacimiento de nuestro Señor, la esperanza del mundo. Es importante saber cómo recibimos esa esperanza, pero aún más importante es saber cómo la recibimos en tiempos de adversidad. Y es que las promesas que hace Dios son fantásticas, son fabulosas. Pero eso no significa que esas promesas van a ser en el mejor tiempo. Y creo que tienen más valor cuando vienen en tiempos de adversidad. Así que acompáñenme en Lucas capítulo 2 y vamos a ver una historia que muchos la han olvidado. Y a lo mejor, si usted se recuerda en este tiempo de esta historia, la podemos reflexionar juntos. Dice capítulo 2 y vamos a ir desde el versículo 21 para entender todo el contexto. Dice la palabra en Lucas 2, 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí,
este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y hasta aquí, hermano, la lectura que tenemos, pero es fascinante ver lo que la palabra de Dios nos muestra en este momento, en esta historia. Recordemos que la Biblia nos está diciendo que después de que Jesucristo cumplió 8 días, era una tradición en el pueblo de Israel llevarle a lo que podríamos decir ahora lo que hacemos los cristianos evangélicos, que es presentar al niño, ¿no es cierto?, dedicarlo al Señor. Y esta tradición viene de una tradición judía. Y específicamente en esta parte, cuando vemos que Jesús fue llevado a presentar al templo, al lugar de reunión de los judíos. Y la tradición era llevar una ofrenda. Ahora, las familias tenían que llevar un cabrito o una oveja, ¿no es cierto?, para ofrenda al Señor, agradecerle por esto y circuncidar al niño. Pero lo que me asombra cuando leemos la palabra de Dios aquí, y asombra ver cómo Jesús vino a este mundo. Y aunque los judíos estaban esperando a un rey, una persona, un general, alguien que le sacara de la esclavitud, porque recordemos que el pueblo de Israel estaba esclavizado por los romanos, así como otros imperios anteriormente, y estaban esperando esa promesa, la promesa del ungido, el que vendría, el rey, el santo de Israel, el rey de Israel, que vendría a salvar, a liberar a su pueblo. Ahora, este mensaje ellos lo malentendieron, ¿no es cierto? Sí es verdad que Dios iba a librar de su pueblo, pero también es verdad que el pueblo de Israel, por su incredulidad, tenía que pasar por todo esto. Ese era el castigo que tenían ellos. Pero Dios, a pesar de ver el corazón duro del pueblo de Israel, Él les dio una promesa, que vendría el Salvador, como dice Isaías, como dice el rey David, y está escrito en la palabra de Dios que vendría, es el ungido del Señor a salvar a su pueblo, a redimirlo. Y ese es Jesucristo el que vino. Y cuando los judíos lo vieron, a pesar de que vino para ellos, no le recibieron. Así como cuando alguna persona escucha hablar el nombre de Jesús y lo rechaza, es el mismo espíritu que tenía el pueblo de Israel al rechazar al Señor Jesús cuando vino. Lo interesante es que Él vino de una forma no con dinero, no vino con joyas, no vino como un general, no vino como alguien fuerte, sino todo lo contrario. Vino a demostrar que si tú crees en Él, aunque seas pobre, aunque seas lo más vil, aunque seas lo que sea, Dios tiene ese regalo y esa esperanza para ti. Así que vemos que dice que para una familia normal, ¿no es cierto? Si vemos y buscamos en la ley, cuando presentaban al niño, era un cabrito o era una oveja, ese era el pago, ¿no es cierto? Ese era el sacrificio que hacían por ese acto para que Dios bendijera al niño. Pero vemos aquí que no dieron eso, dice un par de tórtolas o 2 palominos. Y cuando busca usted en la ley, este tipo de ofrenda que se da, solamente se le pide a aquellas personas que no podían tener o no tenían los recursos suficientes para poder presentar una ofrenda que requería normalmente la ley. Y esta ofrenda era para gente de bajos recursos, gente muy pero muy pobre. Y es precisamente que en este tiempo de Navidad recordamos que la pobreza no tiene nada que ver con que uno sea piadoso en la vida. Que Jesucristo vino no porque tú tengas dinero, no porque tú seas inteligente o porque sepas más. Todo lo contrario, Jesucristo vino a este mundo a morir por ti. No por quién eres, no por qué raza eres, no por qué color tienes, no por qué dinero tienes, sino por la gracia de nuestro Dios. Y Jesucristo, y no hay excusa para decir, no, que yo soy pobre y nadie es más pobre y nadie vino más pobre que nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Pero el objeto de nuestro estudio en esta mañana, en este día domingo, lo vemos desde el versículo 25. Y dice la palabra en el versículo 25 del libro de Lucas capítulo 2. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. El nombre Simeón significa Dios ha escuchado. Y era muy común que las personas
pusieran este tipo de nombres. Por ejemplo, Jesús, el Salvador, Josué. Era muy común estos tipos de nombres en ese tiempo. Era muy, muy común entre los judíos. Y este hombre, Simeón, dice la Biblia que este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora, escúcheme un momento. Me encanta ver las biografías. No sé si usted escucha muchos las biographies o le gusta ver ese tipo. Y siempre que veo las biografías, veo y busco o analizo e investigo y están los títulos y está lo que la persona ha hecho y los estudios que tiene, las referencias y los posgrados, etcétera, en las personas. Y eso lo podemos ver en estos tiempos contemporáneos, aún más títulos, y mientras más cosas eres más experto en ese campo. Y está bien, porque así se reconoce el valor de una persona. Pero quiero que analice un poco a este hombre Simeón para poder entender esa promesa que le llegó a él. Vamos a ver la promesa, vamos a ver el cumplimiento de la promesa y vamos a ver cómo explica la promesa que se le había dado a Simeón. Entonces este hombre tiene como decir una biografía. Si podemos decir, este es el resumen que nos entrega la palabra del Señor, el doctor Lucas, aquí en el capítulo 2, versículo 25, dice, y aquí este hombre llamado Simeón, era un hombre justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Es una descripción de un hombre. Ahora, no es el único en la Biblia. Hay hombres, por ejemplo, José de Arimatea, que era un hombre justo. Está Noé, que era un hombre recto y justo delante de Dios, y que a través del diluvio, ¿no es cierto?, perecieron, pero Dios dice que tuvo misericordia de Noé. Y Noé halló gracia. ¿Por qué? Porque era un hombre justo. Este hombre Simeón que relata la Biblia aquí, este hombre que estaba esperando una consolación para su pueblo, dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Pocas personas tienen este tipo de biografía, de resumen. Estamos acostumbrados a escuchar muchas cosas, de saber mucho, pero aquí está más hablando de la práctica que un ser humano tiene en su vida espiritual. Ahora escuche, dice aquí dos cosas. Primero, Simeón era un hombre justo y piadoso. Estas son las dos características más grandes que una persona tiene. Justo, porque uno tiene que ser una persona honesta, recta en la vida. Esto se refiere con las demás personas. Yo conozco gente que es muy religiosa, pero no hace las cosas bien. Yo conozco gente que lee la Biblia y no significa que por leer la Biblia tenga un comportamiento que le agrade a Dios. Y es que ser justo y ser recto delante de Dios tiene recompensa. Yo creo que Simeón a lo mejor era un hombre religioso, era un hombre que iba al templo, estaba encargado de ciertas cosas. No hay mucha información acerca de él, pero sabemos una persona que iba frecuentemente. A lo mejor era un sacerdote, a lo mejor alguien que era encargado de ciertas partes del servicio en las sinagogas. Pero déjeme decirle que era un hombre justo, un hombre que hacía lo recto delante de los hombres. Y es que en estos tiempos nos hemos olvidado hacer justicia en nuestras vidas. A lo mejor este hombre tenía sus empleados y los trataba de una manera justa. En ese tiempo había esclavos y él a los esclavos los trataba de una manera digna. Él tenía una personalidad en la cual se podía ver la justicia, que era un hombre bueno, que era un hombre recto, que no le robaba a nadie. Una persona honesta en pocas palabras. Y es que a veces tomar decisiones de honestidad nos cuestan ciertas cosas, especialmente en este mundo. Recordemos aquellos muchachos, ¿no es cierto?, que estaban en el horno, estos israelitas que estaban en el horno de fuego, que por desobedecer las órdenes de un rey, ellos tomaron una decisión. Y la justicia de ellos fue no obedecer, no porque sean rebeldes con la justicia, porque ellos creían en la honestidad y la verdad y la confianza que tenían un Dios. Y no iban a doblar sus rodillas al mundo, iban a estar de parte del Señor. A lo mejor tomar decisiones para ser una persona recta y honesta
te va a costar amistades, te va a costar circunstancias, te va a costar a lo mejor hasta un trabajo. Pero ten la seguridad que así como Simeón era un hombre justo, también era un hombre piadoso. Es decir, estas características ayudan mucho para que Dios vea esa rectitud y ese amor que tenemos hacia Él. Así que no tengas miedo de las circunstancias siempre y cuando seas una persona honesta, una persona recta, una persona que ame a los demás y una persona que ame a Dios. Y eso es ser piadoso. Piadoso es una palabra que no la usamos mucho, pero es una palabra que nos ayuda a entender una persona que es reverente a Dios, que alaba a Dios. Usualmente se usa esta palabra, una persona piadosa, una persona que tiene misericordia o lástima de alguien más, pero en el concepto bíblico se la utiliza para denotar un acercamiento a Dios, una persona piadosa. Y estas dos características son de Simeón. Un hombre que era justo, un hombre que también ama a Dios. Y de esa combinación, de esa maravillosa combinación que tiene la justicia y la piedad, dice él que sacó un tesoro hermoso. Dice que esperaba, ¿qué cosa? La consolación de Israel. Y es que recordemos que el pueblo judío estaba como esclavo. Frecuentemente ellos querían liberarse, así que venían unas personas llamadas celotes, que eran grupos subversivos israelitas que estaban en contra del imperio y los castigaban de una manera dura, les cargaban muchos impuestos, a pesar que dejaban ejercer su religión con libertad a los judíos, pero los tenían muy prisioneros en su propia tierra. Y es por eso que vemos aquí la esperanza de Simeón, de ver a su pueblo siendo consolado. Ahora, esto me suena como en estos tiempos que estamos viviendo, que estamos en nuestros hogares. Ahora, no se compara con las tragedias que está pasando el pueblo de Israel, pero sí yo creo que vale la pena decir que estamos pasando por tiempos de adversidad. Y estamos esperando consolación. Ahora, esta semana pasada estaba escuchando acerca de la vacuna contra el COVID, contra el virus. Y es algo que la gente lo está tomando como una esperanza. Pero sabe que esa esperanza es falsa porque se está escuchando que la normalidad, que ir a las casas, que ir a la iglesia, que hacer nuestra vida cotidiana como hace un año atrás, no va a ser posible porque la vacuna no te libra del virus. Solamente si tienes el virus, te ponen la vacuna, te alivias más rápido, pero puede que otra vez tengas el virus. Así que no le quiero dar una mala noticia en el tiempo de Navidad, pero quiero decirle que si usted está basando esa esperanza en una vacuna, créame que esa esperanza es vacía. Porque la esperanza que estaba buscando Simeón aquí era más profunda que solamente una persona que venga con un caballo blanco a derrotar al Imperio Romano. Él buscaba una esperanza que iba más allá de simplemente libertar a la gente de la esclavitud. Pero recordemos la palabra de Jesús más adelante en el capítulo 4 del libro de Lucas. En Isaías 61:1 hace eco de estas palabras. Dice la Biblia que vino Jesús y se sentó y se fue a la sinagoga y conforme a la costumbre se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y en el versículo 18 de Lucas 4 se levanta Jesús y empieza a leer. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La salvación de Dios y la esperanza y el plan de Dios, que es su Hijo Jesucristo y su muerte en la cruz, su nacimiento virginal y su muerte en la cruz, es para una salvación que trasciende solamente salvarnos de un poder militar o de un país opresor. Significa darnos vida eterna. Es decir, Simeón, siendo un hombre justo y piadoso,
buscando esa consolación en medio de este tiempo de turbulencias, este tiempo de calamidades, este tiempo que era muy duro para el pueblo de Israel. En su corazón tenía esa consolación para su pueblo, es lo que él buscaba. Y algo que trasciende solamente libertarlos de un enemigo opresor. Pero sigamos leyendo, dice el versículo 20, el capítulo 2 de Lucas, el versículo 26, dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Era un hombre que tenía esta característica, un hombre tan pegado al Señor, que el Espíritu de Dios le habló a él. Y le dijo, y le hizo una promesa. Y realmente, esta promesa que el Espíritu del Señor le hace a este hombre Simeón, que él, dice la Biblia aquí, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Una parte que me impacta, porque muchas personas que viven sin esperanza buscan la muerte. Simeón no buscaba la muerte, a pesar de que ya estaba llegado de edad, ya estaba buscando, ¿no es cierto? A cierta edad ya uno está pensando en que ya no tiene mucho tiempo para vivir. Pero cuando el Espíritu Santo le reveló esto, yo creo que Simeón cambió su manera de ver la muerte. Ya no era la muerte lo que buscaba, sino ver la promesa que le había dado el Señor. Y es que muchos en estos tiempos, por ver algo más, no podemos ver la profundidad espiritual que necesitamos ver en nuestras vidas. Por ejemplo, tú ves a veces una casa, bueno, con los ojos espirituales puedes ver un hogar donde Dios reina en tu vida. A veces puedes ver un carro, pero que es tuyo y tú lo pagaste y te sacrificaste y es el auto que te gusta y que te lleva de un lugar a otro. Pero en el reino del Señor es una arma potencial para que tú lleves personas al reino de Dios. Es un vehículo donde el cual puedes inclusive llevar ministros, gente que pueda servir en la obra de Dios. ¿No es cierto? Simeón ya no buscaba la muerte. Él buscaba la promesa. Y si usted tiene gente que está buscando la muerte en estos momentos, déjeme decirle que tenemos palabras de esperanza para usted en este día. Dios te ha prometido librarte de la muerte, como leímos en Lucas capítulo 4. Jesucristo te vino a dar libertad de tus malos pensamientos, libertad de tu corazón, porque hay un enemigo mucho mayor que un imperio romano, y ese es Satanás. Y es precisamente las buenas noticias del Evangelio. El Evangelio se llama Buenas Noticias porque nos da la maravillosa noticia de que Jesús ha nacido. Y recordamos que esa promesa que Simeón recibió, nosotros la tenemos en nuestro corazón. Simeón quería ver al Señor Jesús, el Espíritu Santo le había prometido ver al Señor Jesús, nosotros lo tenemos en nuestro corazón. Y esa es la diferencia en los tiempos de Simeón, en los tiempos de ahora. La diferencia es la cruz del Calvario. Entonces podemos ver algo interesante. Primero es la promesa. Vemos que Simeón, las características que tenía de un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre lleno del Espíritu del Señor, un hombre que llegaba y en su corazón tenía el anhelo de la consolación de la promesa para el pueblo de Israel. Y vemos que el Espíritu Santo mismo le dijo que él no iba a morir hasta que viera la consolación de Israel, que es el ungido del Señor. Versículo 27 dice: y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Yo me imagino que Simeón en su mente ha de haber dicho, bueno, ¿qué ha de haber sido ese? ¿Cómo será el ungido del Señor? ¿Será un general con estrellas en el pecho llegando a la sinagoga para yo recibirlo y saber que es él? Así como el espíritu de Saúl, ¿no es cierto? Así como el espíritu del pueblo de Israel que quería un hombre más alto, el más fuerte, el más sobresaliente. Pero ¿sabes qué? Dios sabe
y Dios actúa, y Dios conoce nuestro corazón y actúa mediante eso. Él no está buscando hombres más fuertes, más sabios. Al contrario, Dios dice que enloqueció la sabiduría del mundo, precisamente para mostrarnos que las habilidades humanas no es lo que Dios está usando para su reino, sino los corazones dispuestos. Y hay una gran diferencia. El regalo que estaba recibiendo Simeón no estaba llevado con un tanque de guerra para poder luchar contra los romanos, ni un ejército detrás de un general o de un capitán. ¿Sabes qué? A lo mejor no se lo esperaba Simeón. Y mi mente empieza a imaginar y decir, bueno, a lo mejor él esperaba algo más, pero el Espíritu Santo le reveló algo interesante. Le dijo que vaya a la sinagoga, vaya al templo, y ahí iba a encontrar a un niño. 8 días. Y estaba el niño ahí. Y por el Espíritu Santo sabía que ese era el ungido de Israel. Ese era el Salvador del mundo. Ese es el regalo que Dios le había dado a este hombre Simeón, que no iba a morir hasta que viera al ungido del Señor. Era un regalo envuelto no en el mejor papel para regalo, dorado, con oro, bañado en oro. Era un regalo envuelto en papel de piel humana. El regalo más valioso que ha existido a través de toda la historia. Nuestro Salvador, el mismo Señor, bajó a morar con los hombres. Y eso lo tuvo Simeón en sus brazos. Él vio al niño y dio gracias a Dios. Ahora es interesante empezar a pensar qué cosas usted valora en su vida. ¿No es cierto? Porque cuando entramos a esa dimensión, entender que Dios te da cosas, pero a veces no lo apreciamos como debemos hacerlo en nuestra vida. A lo mejor ahora, en este tiempo de Navidad, con este mismo espíritu que tiene Simeón, tú puedes apreciar mejor las cosas que llegan a tus manos. Porque ¿sabes qué? Ahora el Espíritu Santo es el que nos revela las cosas. Ahora ya no tenemos que esperar y ver la promesa de Dios para morir en paz. Ya podemos nosotros saber y entender en estos tiempos que a cualquiera que viene al Señor, Él no le rechaza. Y ya no necesitas tener a Jesús en un pesebre o en tus brazos, ya lo tienes en tu corazón. Y ese es el mejor regalo, y es el mejor regalo que recibió Simeón. Y vemos aquí esa promesa revelada. Él recibió la promesa, él fue prometido de algo, y él recibió esa promesa cuando tuvo en sus manos, en sus brazos, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 29, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Y es que la consolación viene de parte del Señor. Hay mucha gente que está buscando consolación. Mucha gente que está buscando esa promesa y no la encuentra. Hay mucha gente que dice, eso de Jesús es solamente un cuento. Y lamentablemente cada día que pasa, cada año que pasa, se pierde más y más el espíritu navideño. Es decir, en este tiempo recordamos el verdadero valor que tiene el nacimiento de Jesús para nosotros los cristianos. Y hay gente que puede decir, bueno, yo no necesito de eso. Yo no necesito consolación. Pero déjame decirte que grandes hombres necesitan consolación. Grandes personajes bíblicos recibieron consolación. Y podemos ver, ¿no es cierto?, Job, que perdió todo y recibió consolación de Dios al recibir aún más de lo que tenía anteriormente. ¿No es cierto? Vemos aún Abraham, que Dios le pidió algo, estuvimos viendo hace un domingo atrás, algo difícil para cualquier persona, que entregara a su propio hijo, para mostrarnos a nosotros el valor que tiene Dios, para con nosotros, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero imagínense, dice la Biblia, que cuando subieron y el niño estaba atado y levantó el cuchillo a Abraham para sacrificarlo, Dios le habló y le dijo, detente. Y también en ese monte
habíamos visto que Dios se proveyó. Dios consoló a Abraham de lo que iba a hacer. Él consoló la situación y es el mismo Dios que nos consuela en estos tiempos. Dios es un Dios de consolación. Y Él ha enviado su Espíritu, el Consolador, a nuestras vidas, para que mediante ese Espíritu y el creer y la fe que tenemos en nuestro Señor Jesús, podamos tener esperanza en estos tiempos de adversidad. La promesa, hermano, es muy importante en nuestras vidas y lo fue para este hombre Simeón. Y la tercera cosa es la explicación de la promesa. Vemos en el versículo 30, dice: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El Evangelio es luz. Dice la Biblia que no hay tinieblas en Él. No hay tinieblas en el Señor Jesucristo. Y es que la luz del Señor resplandece en los corazones de las personas. Y es que necesitamos esa promesa en nuestras vidas. Dice aquí que Dios ha preparado, el versículo 31, en presencia de todos los pueblos. Si tú estás pensando en este momento que Dios te ha excluido de su plan, déjame decirte que estás equivocado. Dios desde el principio ha dicho y le dijo a Abraham que iban a ser benditas en él todas las naciones. Así que si en este momento tú confías en Dios y en este momento, aunque nunca has escuchado esta promesa que Dios iba a enviar un Salvador para poder reconciliar al mundo con Él, en este momento déjame decirte que ese plan te incluye también a ti. Y lo único que Dios requiere es que tú pongas tu fe en su sacrificio. Es lo que Dios está buscando, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Personas que se levanten para adorarle a Él. Pero esa es la promesa, no desde ahora, no desde mañana, sino que Él ha preparado, dice, de antemano, en presencia de todos. Es decir, eso te incluye también a ti, mi amigo, mi amiga que nos estás escuchando en este momento. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es increíble como en estos tiempos que valoramos estas festividades, pero tenemos que valorar más el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Él nació con un propósito. Él nació con algo preparado de antemano, un plan maravilloso, un plan que fue un plan A, no un plan B. A Dios, cuando cayó el hombre, no dijo, ¿qué voy a hacer? No tenía previsto esto. No, sino que era parte del plan para que su Hijo Jesucristo venga y podamos ver su luz admirable. Tanto así que fueron precisamente el anuncio que tuvo María de parte de los ángeles. Dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vemos nosotros que nos está diciendo el Espíritu Santo del Señor en este momento que las buenas nuevas del Evangelio, esa luz puede reflejar en tu rostro también en este día, como lo dice Simeón. Este hombre justo, este hombre piadoso, este hombre llegado a Dios con una promesa en tiempos de adversidad. Y para terminar, dice el versículo 33, José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Vemos aquí que no solamente fue una promesa que recibió Simeón, sino que siempre que Dios te hace una promesa, y vemos las promesas en la palabra de Dios, es una cadena que lleva a bendecir a alguien más. Y no solamente fue para bendecir
y para este hombre justo, Simeón, para gratificar su alma, sino también que fue algo para que él usara y dar aliento a la familia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a José y a María. Si usted lee estas palabras, dice, José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Todo lo que se decía de él. En otras palabras, Simeón estaba confesando quién era Jesucristo. La Biblia dice que el que me confiese delante de los hombres, dice Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y es que, hermanos, hermanas, si nosotros tenemos una actitud piadosa y nosotros vivimos una vida llena y plena y confiamos en nuestro Señor Jesús, podemos decir a cualquier persona, Jesús nació en este día y reina en mi corazón. Nació en mi corazón y Él murió, pero también resucitó, y esas son las buenas nuevas del Evangelio, y eso es confesar a Jesucristo. Confesar de que Él es el Hijo de Dios, como Pedro le dijo a Él, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué regalo tan inmenso que tuvo Simeón cuando recibió a ese niño en sus brazos. Pero no solamente fue el corazón movido a ver un niño, una criatura, sino la promesa de Dios para calmar las adversidades de un pueblo, es decir, la consolación de Israel. Versículo 34 dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y eso es lo que la Biblia dice, que Jesucristo iba a ser una piedra de tropiezo. ¿Para quiénes? Para quienes no quieran creer en su nombre. Pero para aquellos que le reciben es bendición. Dice la palabra que es poder de Dios. Déjame decirte que si tú has vivido sin poder, en este día tú puedes cambiar esa visión en tu vida. Puedas cambiar ese espíritu que a lo mejor te está atormentando de día y de noche, confiando en el poder del Señor, confiando en que Él está contigo, confiando en que Él está a la puerta y está llamando y te está llamando en este momento. Y por supuesto, con la persona que está su vida desordenada no va a querer escuchar estas palabras, porque vive en un desorden que lo tiene cautivo. Pero tú que estás en este momento escuchando este mensaje, puedes cambiar todo eso, confiando en el Señor, dejando que el Espíritu Santo te hable. Y así como le habló a Simeón, también te puede hablar a ti. Dice la palabra de Dios para finalizar, dice, y una espada, le está hablando a María, traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y es que la labor de María no fue fácil, la labor de su familia, la familia de Jesús, no fue fácil. Él vio a su hijo crucificado, ella lo vio ahí, y me imagino yo la desesperación, pero también la esperanza que tenía María. Y aún así, cuando Jesucristo apareció, me imagino el regocijo y la fe que tenía los discípulos y los familiares de Jesús cuando lo vieron resucitar de entre los muertos. Hermano, hermana, amigo, amiga que me estás escuchando en este momento, yo no quiero que pases unas festividades sin que veas la verdadera esencia de lo que es la Navidad. La Navidad, en estos tiempos de adversidad, tiene que ser como base la promesa de Dios, que enviaría a su Hijo, su único, que fue, dice Isaías, nacido de una virgen, y que es una promesa que se cumplió en los tiempos que estamos leyendo. Y esa promesa que Dios ha hecho es para que puedas atravesar esas circunstancias difíciles en tu vida, para que haya paz entre tú y el Señor,
porque necesitamos paz. Simeón dijo algo interesante: ahora ya puedes despedir a tu siervo en paz. Mucha gente no vive en paz. ¿Sabe por qué? Porque las promesas que el mundo le ha hecho son falsas y son volátiles, se van. ¿Usted se acuerda la promesa que le hizo a su esposa cuando la conoció, le quería enamorarle, le dijo: mi amor, te voy a bajar la luna? Y ya cuando pasa el tiempo no puede ni bajar el asiento del baño. Entonces vemos que las promesas que da el hombre son falsas, se las lleva el viento, pero las promesas que tiene Dios, hermano, en estos tiempos tenemos que recordar que esas promesas son las que vencen las adversidades. Confiar en esas promesas, confiar en que su Hijo amado mira por nosotros, que el Padre amado nos da las cosas que necesitamos, como lo habíamos visto en el domingo pasado, cuando estuvimos viendo cómo Dios provee en tiempos de adversidad. Pero no podemos vivir sin promesas. Y la promesa que Dios te ha hecho es que Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, siempre va a estar contigo hasta el fin de tus días. La promesa que Dios te ha hecho es que va a enviar a su Espíritu para que Él te guíe a toda verdad. Y ese es el Espíritu Santo en tu vida. Y si en este momento estás sintiendo que tu corazón se mueve y que anhela más del Señor, yo te quiero decir que es una buena señal de que Dios está actuando en tu vida. En estos tiempos de adversidad recordamos una fecha muy especial en la que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y ese fue el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús. Déjame orar por ti un momento. Ahí donde estés, en cualquier lugar del mundo, cualquier lugar del planeta, y que estás viendo este video, aunque haya pasado mucho tiempo, en este momento, ora conmigo. Señor, en estas palabras que acabamos de leer, en esta historia maravillosa, un relato que Lucas dice que a lo mejor no es muy sonado, pero Lucas dice que es un relato interesante de la promesa que tú tienes y de cómo un hombre con estas características como Simeón, un hombre justo y piadoso, vio tu salvación. Señor, asimismo queremos actuar de la misma manera. Queremos, Señor, recibir esa promesa. Ya no un niño envuelto en pañales, pero tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Queremos, Dios, que nos hables en este tiempo de adversidad. Queremos confiar en tus promesas, Dios. Señor, ayúdanos a poder confiar en eso. Señor, y aunque la hierba se seque en el campo, Señor, aunque no den fruto, Señor, las plantas, aún así queremos glorificarte, Señor, como dice Habacuc. Señor, en este momento queremos depositar nuestra confianza en ti. Queremos, Señor, que este tiempo de Navidad no sea solamente un lugar donde podamos comer y pasar un tiempo alegre, pero, Señor, un tiempo que podamos meditar cómo estamos viviendo. ¿Estamos viviendo justa y piadosamente? ¿Estamos viviendo con promesas en nuestras vidas? Señor, y yo quiero que en este momento tú abras ese regalo maravilloso en los corazones de las personas que nos están escuchando en este momento. Que ese regalo que reciban de parte de esta iglesia La Roca sea un regalo que perdure en sus corazones. Y ese es Jesucristo, el Espíritu del ungido del Señor, la promesa esperada por los hombres. Gracias, Dios, en este momento, porque sé, Dios, que nos usas a través de estos medios. Y Padre, y tú sabes, y tú tienes salvación, aquel que necesite ser libertado, Señor, del pecado, del afán, de la ansiedad, de la esclavitud de este mundo, Señor. Queremos que en este momento, Señor, tú seas moviendo a misericordia y seas dando ese regalo tan importante a cada persona que nos está escuchando. Queremos orar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo estoy muy contento porque sé que el Señor... Al mundo paz, nació el Salvador Jesús.
Disfrutemos de esta presentación especial preparada por los niños de La Roca. El ángel Gabriel fue enviado por Dios. Algo grande estaba por suceder a una mujer llamada María de la ciudad de Nazaret. Le dijo: no temas, gracia has hallado ante Dios. Un hijo darás a luz, lo llamarás Jesús. Será grande, hijo del Altísimo, y reinará para siempre. El Señor Dios le dará el trono y su reino no tendrá fin. Ella preguntó: ¿cómo puede ser si no soy nada especial? Pero sé que para Dios no hay nada imposible. Hágase en mí hoy su voluntad. El ángel le dijo: su espíritu está sobre ti, y el fruto que llevas santo será. Será grande, hijo del Altísimo, y reinará para siempre. El Señor Dios le dará el trono y su reino no tendrá fin. Admirable, consejero, príncipe de paz. Será grande, hijo del Altísimo, y reinará para siempre. El Señor Dios le dará el trono y su reino no tendrá fin. Será grande, hijo del Altísimo, y reinará para siempre. El Señor Dios le dará el trono y su reino no tendrá fin. Será grande, hijo del Altísimo, y reinará para siempre. El Señor Dios le dará el trono y su reino no tendrá fin. Será grande, hijo del Altísimo, y reinará para siempre. El Señor Dios le dará el trono y su reino no tendrá fin. Será grande, hijo del Altísimo, y reinará para siempre. El Señor Dios. Este 2020, la Iglesia La Roca cumplió 10 años sirviendo a Dios y a la comunidad. Te invitamos a recordar con la siguiente presentación. El río de Dios está aquí. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo?
Dios hay gozo, en el río de Dios soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Listo? 1, 2, 3. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Soltando. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos juntos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, mi vida has cambiado, salvado hoy. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi
Jesús Satanás. La palabra. La misma palabra. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Te extrañamos.
amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré. Y siempre alabaré. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Dios. Puerto Rico. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré. Bueno es Dios. Y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es. Vamos a ponernos de pie y cantarlo de nuevo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Ahora quiero escucharlos a ustedes. Dios ha sido. Levante sus manos y dígalo una vez más. Dios